Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Busquen Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Página 1230. Vamos a leer en el nombre del Señor. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Señor, hemos leído tu palabra. Te pedimos como congregación local que tú nos hables esta mañana, Señor. Que esta semilla que es tu palabra pueda hallar tierra fértil en nosotros y crecer, fructificar, Señor, con frutos que honren y glorifiquen tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de la predicación de esta mañana es Creciendo en madurez. Amén. Creciendo en madurez. Un niño, ¿cierto?, de 1 año, no podemos nosotros esperar que se comporte como uno de 5 o como uno de 10, ¿cierto? A los adolescentes, como el propio término lo dicen, adolecen de cierta madurez. No esperaríamos nosotros que ellos respondieran como responde un adulto, ni se comportaran necesariamente como se comporta un adulto. Y en manera análoga llegamos nosotros a la fe. Llegamos como niños, pero se espera que crezcamos en gracia. Amén. Se espera que no tengamos siempre un comportamiento adolescente, ni mucho menos de niños espirituales. Implica 2 cosas el crecer en gracia. Por un lado, abandonar los hábitos pecaminosos y por el otro lado, ¿cierto?, incorporar hábitos piadosos. Amén. Un hombre, una mujer que está creciendo en gracia es un hombre que está dejando los hábitos pecaminosos atrás y está adquiriendo hábitos piadosos que glorifican el nombre del Señor. Este proceso no es inmediato. Este proceso no ocurre mágicamente de la noche a la mañana. Crecemos en la gracia y Dios permite tránsito, experiencias, pero sin lugar a dudas, amada iglesia, hay algo fundamental en esto y es la revelación de Dios, la Escritura. Cuanto más nos sometamos a la Escritura, más saludablemente vamos a crecer. Amén. Aún en medio de todo el escenario que Dios permite. Algunos avanzarán más rápido, otros más lento. No importa. El asunto es que avancemos. El asunto es que maduremos. El asunto es que crezcamos en la gracia. Amén. Por intermedio de la agencia de Tito, Pablo esperaba que estas pequeñas iglesias distribuidas en esta isla de Creta crecieran, maduraran, se desarrollaran. El texto esta mañana nos habla de ciertas señales de madurez, básicamente 2. Una en relación a las autoridades y la próxima se desprende directamente de esa, que es respecto del prójimo en general. Y escuche bien esta idea. La iglesia es más bendecida cuando añade carácter de Cristo, aunque solo sean unas pocas personas, que cuando solo añade más personas que nunca crecen en su carácter. Amén. La iglesia es más bendecida cuando añade carácter de Cristo, aunque solo sean unas pocas personas, que cuando solo se añaden más personas que nunca crecen en carácter. Amén. El primer punto, vamos a desarrollarlo solamente en 2 puntos esta mañana. El primero es sujetos y manifestando buenas obras. Como hemos visto, los cretenses eran conocidos por su truculencia y agresividad, así como por su egocentrismo. En una época la isla había sido nido de piratas. Ciertamente la actitud general no tenía en mucha consideración la idea de sumisión a la ley. De manera que cuando Pablo tiene en mente la cuestión de nuestra actitud hacia las autoridades, se preocupa de asegurar que Tito enseña a los cristianos cretenses a no causar problemas ni ser insurrectos, sino a adoptar una visión distinta de la vida. Recuérdales
que se sujeten a los gobernantes. Deben abandonar sus viejas actitudes, comenta John Benton. El hecho que Pablo, ¿cierto?, le escriba a Tito, recuérdales, nos informa algo a nosotros. Y es que estos creyentes en Creta ya sabían, ¿sí? Les está diciendo, recuérdales. No es una prescripción nueva, no es un nuevo mandato. Tito debía básicamente recordarles. Ahora la pregunta para nosotros hoy, iglesia, ¿cuántos mandatos de Dios sabemos y sin embargo no obedecemos? Yo creo que podríamos hacer tú y yo una larga lista, ¿sí? Ahora, de allí la necesidad, y creo que lo veíamos también en la segunda epístola de Pedro, de que el Señor en su palabra, una y otra vez que hace, nos recuerda. Por ahí alguien dijo que, no en estas palabras, pero la llave maestra de la enseñanza es recordar. Amén. Y eso Dios lo sabe mucho mejor que nosotros. Necesitamos acordarnos, recordarnos ciertos asuntos de la vida cristiana que no hemos atendido con la suficiente solicitud. Amén. ¿Cuál sería dicho asunto en el contexto a Tito? Está muy literal, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Esta indicación de sujetarse a las autoridades y de estar preparados para toda buena obra no es nueva en el Nuevo Testamento. La encontramos en las epístolas y aún en las propias palabras del Señor Jesucristo en Mateo 22, 21. No sé si alguien recuerda ese pasaje. Dice, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí esa era una pregunta con trampa. ¿Qué pretendían los herodianos, cierto? Que básicamente el Señor Jesucristo tuviese una respuesta de rebeldía hacia el gobierno romano, por eso estaban haciendo esa pregunta. Pero ahí el Señor Jesucristo establece muy tempranamente que nosotros los gobernantes tenemos el deber de obedecer, nosotros los cristianos tenemos el deber de obedecer a quienes nos gobiernan. Y Romanos capítulo 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, ¿quién pone las autoridades? Dios es quien las constituye. Verso 2, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Es decir, si nosotros como creyentes resistimos a la autoridad, somos contados como rebeldes e incluso el texto dice que recibiremos condenación. Ahora, volvamos a nuestro texto, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, le dice Pablo a Tito. En un sentido intencional, activo, los cretenses debiesen ser obedientes a las autoridades. La sociedad en términos generales, ¿cierto?, tiene una opinión bastante diferente a la que la Escritura nos ofrece. Lo cierto es que en todo aquello, y aquí también hay que hacer esta salvedad, en todo aquello que no vulnere la voluntad de Dios y que los gobernantes ordenen, debemos ciertamente mostrarnos obedientes. Amén. Ese límite es importante. Si perdemos ese límite, estamos obedeciendo a los hombres en lugar de Dios. Repito esa idea. En todo aquello que no vulnere la voluntad de Dios y que los gobernantes nos ordenen, debemos ciertamente mostrarnos obedientes. ¿Usted se ha imaginado alguna vez un país sin gobierno? Aunque el gobierno sea malo, un país sin gobierno. Yo me pregunté eso. ¿Y sabe lo que se me vino a la cabeza? El estallido social. Así más o menos luciría un país sin gobierno. La gente asaltándose, robando, haciendo todo tipo de daño sin ninguna restricción. Así sería, me parece que fue el pastor Núñez quien alguna vez dijo en una clase que es mejor un mal gobierno que un no gobierno. ¿Ven? Aún ese mal gobierno mantiene ciertas restricciones que nos permiten armonía, cierta armonía y cierta convivencia, porque si no, imagínense, si hoy estamos así, ¿cómo sería sin gobierno el asunto? Por eso el texto ahora nos dice que estén dispuestos a toda buena obra. Significa cooperar en aquellas cosas que son para toda la comunidad. ¿Sí? Nuestra ciudadanía en los cielos, ¿cierto?,
no nos exime de nuestras responsabilidades como ciudadanos terrenales, dice Warren Wiersbe. Hace algunos meses tuve la oportunidad, más bien la tarea, de hacer un ensayo para el ramo de historia en el instituto. Y escogí el siguiente tema, el efecto Constantino en la iglesia del siglo XXI. Constantino fue quien básicamente reconoció al cristianismo como una religión y desde allí en adelante él no pronuncia al Imperio Romano como, perdón, no hace al Imperio Romano cristiano como oficialmente, pero él dicta algo que se llama edicto de tolerancia, él permite el cristianismo, ¿ok? Y de ahí en más el cristianismo comenzó a ser abrazado incluso por las propias leyes que Constantino comenzó a dictar. Y allí los cristianos pasaron de ser perseguidos a tener lugares de preeminencia. Ya el ser obispo no significaba necesariamente condena de muerte, sino que el ser obispo era un alto lugar con estatus, con privilegios, que antes eran ajenos a la cristiandad. Y ese alto estatus comenzó rápidamente a introducir el germen de la corrupción en la iglesia. Amén. Por eso yo escogí eso e hice un análisis del factor de la pandemia y la respuesta de la iglesia. Si alguien lo quiere leer, se lo puedo enviar. Tal como los apóstoles, ¿cierto?, en el libro de Hechos, cuando fueron ordenados a dejar de trabajar y no lo hicieron, nosotros los creyentes de este siglo no debemos someternos a ninguna orden o mandato que nos lleve a desobedecer a Dios. Amén. Lo cierto es que hoy, en Latinoamérica y probablemente a nivel mundial, Europa es más o menos lo mismo, incluso más avanzado, los gobiernos son progresistas y conforme pasen los años, amados hermanos, esto parece ir en aumento. Por lo tanto, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres? Será una pregunta que tendremos que hacernos cada uno de nosotros y responder, porque ahí precisamente es donde la Escritura traza el límite de la obediencia y la sujeción a los que gobiernan, cuando dejamos de obedecer a Dios. Con todo lo dicho, en este texto, ¿cierto?, se nos muestra lo siguiente: estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Dios es un Dios misericordioso, aún con este mundo que está de espalda a Él. Amén. Si no fuese así, el mundo ya estaría liquidado, hermano. Pero Dios es paciente. Dice Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Escuche bien, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Escuchó eso? Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. En teología eso muchos le llaman gracia común. No es una gracia salvífica, pero es una gracia que extiende la misericordia de Dios aún sobre hombres que no quieren saber nada de Él. Amén. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué yo leo este texto? Porque nos hace una invitación a reflejar el carácter de Dios, en el sentido de que así como las misericordias de Dios se extienden sobre todo el género humano, nosotros como creyentes también debemos extender la misericordia, la gracia que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Como he dicho antes, en este punto de la sujeción debemos andar con cuidado. No debemos desenvainar la espada a la primera sospecha de ataque para rechazar la sujeción a las autoridades. El texto esta mañana, en una aplicación positiva de nuestra conducta, nos está diciendo que tenemos que someternos a los gobernadores y a las autoridades. Otra vez en Romanos capítulo 13, ¿cierto? Verso 3 leemos: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella.
pues es para ti un ministro de Dios para bien, pues si haces lo malo, teme, pero no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, hablando de las autoridades, un vengador que castiga, que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. ¡Wow! Dedicados precisamente a esto. El contexto, se lo recuerdo, era el gobierno del Imperio Romano, un imperio básicamente pagano. En algún sentido podríamos sentirnos representados con eso, ¿no? Hoy día nosotros nos gobierna gente que no tiene en cuenta a Dios para nada, ¿sí? Y así como en el tiempo del apóstol Pablo, él hace un llamado a la sujeción a las autoridades, que eran precisamente paganas. Nosotros tenemos que tener cuidado en este sentido. Esta actitud de sumisión voluntaria a las autoridades, para bien de la sociedad, se basa en una actitud de servicio hacia toda la humanidad, dice Benton. ¿Amén? Hacia toda la humanidad. Son terrenos que debemos transitar con cuidado. Los mandatos bíblicos respecto a la sujeción siguen vigentes en cuanto a todo aquello que no vulnere nuestra obediencia a Dios. Pues dado el caso, tendremos que decir con valentía y asumir las consecuencias. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. La iglesia es más bendecida cuando se añade carácter de Cristo, aunque solo sean unas pocas personas, que cuando solo se añaden más personas que nunca crecen en su carácter como creyentes. El segundo punto de nuestra predicación le he denominado negándonos y reformándonos. Negándonos y reformándonos. El versículo 2 nos dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. A esto debemos negarnos, ¿no? A no injuriar, a no ser contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y en este sentido debemos reformarnos. O dicho de otro modo, el texto nos presenta dos actitudes que no debemos hacer y dos actitudes que debemos perseguir. Amén. No injurien a nadie, y la NBI traduce no hablar mal de nadie. ¿Sí? No hablar mal de nadie. Hablar mal de las personas para algunos se ha transformado en una especie de deporte. Disfrutan, es algo cotidiano. Y recordemos la propia experiencia y carácter de Creta como isla. En el capítulo 1, verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, muy ligados, ¿cierto?, a esto de hablar mal de las personas, malas bestias, glotones ociosos. El ocio como que suele dirigir nuestras vidas hacia hablar mal de otros. No es extraño que la sociedad termine influenciando el carácter de la iglesia en este sentido. O más bien que el carácter que nosotros traíamos o arrastrábamos del mundo aún sigue estando en nosotros y nosotros no luchamos contra eso. De ahí la necesidad de amonestar en este sentido. Amén. De amonestar en este sentido. Debemos cuidarnos de injuriar, de hablar mal de las personas. Y esto no es exclusivo respecto de tu familia o de los hermanos de la fe. Esto es también para personas no creyentes. Amén. Porque dice, al final del texto, dice a todos, ¿no? A todos los, dice, para con todos los hombres, dice el texto. No participemos, amados hermanos, de esas conversaciones centradas en otro. Generalmente ese otro no está presente. Y hacemos de ese otro una carne de cañón. Somos buenos arreglando las vidas de los que no están presentes. Y muchas veces nosotros mismos tenemos varios pendientes. Lo segundo que el texto nos dice que tenemos que evitar es no sean contenciosos. La NBI traduce de forma positiva, dice, sino a buscar la paz. Contencioso es ser peleador, ¿no? Pero la NBI lo expresa ahora en términos positivos. Ahora yo decía que hablar mal es una especie de deporte, ¿no? Para muchos. Y ser contencioso para muchos también es un deporte, pero estos deportes de extremos, ¿los conoce usted, los deportes extremos? ¿Por qué digo esto? No sé si a usted le pasa, pero cuando toca enfrentar situaciones complejas y en cierto modo defender, yo no sé de qué tipo de persona es usted, de las que se le acelera el corazón
o de aquellos que no les pasa nada, son capaces de contender y lo hacen sin ni siquiera ponerse nerviosos. Yo estoy más bien del lado de los que empieza a latir fuerte el corazón y hay cierto nerviosismo. Pero hay otros que son asiduos a la contención, como que lo pudiesen disfrutar. Y el texto esta mañana está diciendo, no sean contenciosos, no sean dados a la pelea. Estas actitudes características, ¿cierto?, del no cristiano, deben ser diagnosticadas en nosotros, hermanos. Debemos reconocerlas. De modo que si están en nuestras vidas aún, sean sometidas a Dios. Dios no quiere que tú seas contencioso. Dios no quiere que tú hables mal de otros. En la medida que el cristiano madura en la fe, debe ir pareciéndose más al Señor. Y va abandonando los hábitos del viejo hombre. El cristiano en vías de madurar es alguien que abandona esa célebre frase que dice, es que yo soy así. Yo soy así. ¿Cuántos lo hemos dicho en alguna oportunidad? ¿Y por qué debemos abandonar esa frase? Porque hemos comprendido que mucho de eso que yo soy así no tiene nada que ver con lo que Cristo es. ¿Amén? Yo no quiero ser más así. Yo quiero ser cambiado por el poder de Dios. Quiero ser más como el Señor. Y ser más como el Señor, entre otras muchas cosas, es no injuriar y no ser contencioso. Eso en términos negativos, ¿no? No hablar mal, no ser contenciosos. Y ahora, ¿qué debían perseguir estos cristianos en Creta? Y en extensión, por supuesto, nosotros también. Amabilidad. El texto dice, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Nuestro cristianismo debe ser, por lo tanto, evidente en amabilidad. ¿Qué significa amabilidad? Yo sé que todos lo entendemos, pero encontré esta definición para traerlo de nuevo como definición. Es el acto o el comportamiento en el cual nosotros nos mostramos corteses, complacientes y afectuosos hacia los demás. ¿Amén? Es fácil ser amable con tu familia. Muchas veces también es fácil ser amable en la iglesia. ¿Pero qué con todos los hombres? ¿Tenemos ese carácter de ser amables con todos los hombres? Cuando el Señor terminó, más bien cuando Él empezó el Sermón del Monte, lo comenzó con las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5. No sé si lo recuerdo. Y una vez que Él terminó las bienaventuranzas, siguió con estas palabras en 13 y 16, Mateo 5, 13, 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Eso suena bastante universal, ¿no? Delante de los hombres, para que vean, escuche bien, sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí el texto nos muestra una relación íntima entre nuestro testimonio, es decir, que esa luz que brille, y el producto de eso es que el Padre, nuestro Padre, sea glorificado. Por lo tanto, nos pone en un escenario de gran responsabilidad. ¿Amén? ¿Está aquí? Llevamos muchas veces, amados hermanos, un cristianismo de puertas adentro. ¿Amén? Un cristianismo con poca manifestación. Pero aquí Mateo nos dice que debemos ser sal y luz. Debemos tener un efecto en el mundo que vivimos, en el trabajo, en los estudios, o donde quiera que tú te desenvuelvas. Debe ser notorio que eres creyente, y el texto hoy día nos manda que nuestra amabilidad sea reconocida. ¿Amén? La palabra no solo nos invita, sino que nos manda que tengamos consideración con todos los hombres, pero nuestra consideración, y repito esta idea nuevamente, suele ser bastante más selectiva que la idea de todos los hombres. Somos amables con quienes queremos hacerlo y no con todos los hombres.
como el texto de esta mañana nos está mandando. Un carácter cristiano completo es entonces muy distinto del espíritu desagradable, agresivo e insultante que está en boga hoy en día. Pone a un lado sus derechos por el bien de los demás. Es humilde, no orgulloso, no busca la confrontación, escuche bien, no busca la confrontación, sino la paz, allá donde sea posible, dice otra vez Benton. Una y otra vez, amados hermanos, el ejercicio que nosotros hacemos cada mañana al venir a congregarnos acá y escuchar la palabra del Señor es ser expuesto a la palabra. La palabra entonces nos descubre y nos damos cuenta, tal como yo introducía, de nuestras adolescencias cristianas. ¿Amén? Nos damos cuenta de que no estamos tan bien como creemos, no hemos madurado como debiésemos serlo. Y debemos hacer la conclusión final de que necesitamos madurar. Hay aspectos, conductas, caracteres que deben quedar atrás para perseguir ese carácter que refleja a Cristo en nuestras vidas. Y eso ciertamente requiere de tu voluntad. Muchos han malentendido la gracia del Señor y se sientan a esperar que solamente Dios me cambiará. Sí es cierto que Dios te va a cambiar, pero también es cierto de que si tú has nacido de nuevo, tú debes esforzarte en esa inclinación de crecer en la gracia del Señor y de no conformarte con que ya eres reconocido tal vez por ser cristiano, sino que crecer en santidad. Romanos 12:2, un texto que todos conocemos, dice, y no se adapten a este mundo. ¿Escuchó bien? Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Qué debe ser transformado en nosotros? Nuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué tarea cuesta arriba nos ha dado el Señor, no? Renovar nuestra mente, ser renovados, conocer la voluntad del Señor, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y es difícil porque somos permeables y somos más débiles de lo que pensamos. Entonces ahí podríamos quedar con un dejo de frustración, ¿no? Con un dejo de estancamiento. Pero ¿sabe, iglesia? En este propósito de ser santificados y de que el carácter de Cristo se imprima en nosotros y de crecer en madurez, no trabajamos solos. Y eso debe alegrarnos. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, escuche bien, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. De lo único que hay que estar seguro aquí es de que Cristo haya empezado una obra en ti. Si Cristo empezó la obra en ti, ya está todo listo. Se va a acabar. El Señor va a acabar su obra en ti. No aparte de tu voluntad, sino contando con tu voluntad. La va a terminar. La iglesia más bendecida, o la iglesia es más bendecida cuando se añade el carácter de Cristo a nosotros, que cuando se añaden un sinnúmero de personas, o muchas personas, que nunca crecen en el carácter de Cristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, en esta dirección que la palabra del Señor nos ofrece esta mañana. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias por el gran honor y privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos que nuestras convicciones, aquellas que requieren ser corregidas, lo sean, Señor. Que tu palabra nos haya confrontado lo suficiente como para llevarnos, Señor, a la convicción de que no somos tan maduros como pensamos, que no somos tan sólidos como lo creemos y que aún hay aspectos en nuestra vida que necesitan ser reformados, Señor, a la luz de lo que tú nos has revelado en tu Escritura, Señor. Hoy día tal vez en aspectos tan visibles, tan elementales, la sujeción a la autoridad,
el hacer buenas obras, Señor, el no hablar mal, el no ser contenciosos y en tener estas actitudes manifiestas hacia todos quienes nos rodean, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a poder comprender que lo que tú has hecho en nuestras vidas debe ser manifestado, Señor. Ayúdanos a correr la buena carrera, Señor, a no conformarnos a la religión, Señor, que suele conformar, Señor, el propio hombre, sino que si nos vamos a conformar a una religión, que sea la que está revelada en tu palabra, Señor, y que no sea por nuestras propias fuerzas, sino mediante tu gracia, mediante tu Espíritu Santo y en obediencia a tu palabra. Te pedimos todo esto como iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.